Shabbat Shalom. Bendiciones y qué bueno es estar nuevamente celebrando Shabbat. Esta parashá se llama Toledot. La traducción normalmente es generaciones o descendencias. Los temas que contiene esta parashá son los siguientes: el embarazo de Ribka, el nacimiento de Esab y Jacob. Esab vende su primogenitura, la prosperidad de Isaac, y Jacob es enviado a Padán Aram. Hay más temas, pero estos son los principales que aparecen en esta parashá. Haré un pequeño resumen con Abraham antes de iniciar esta parashá, para poder dar entrada a los temas a tratar, y es lo siguiente. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Eso lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo 4. Cuando Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Después el Eterno le promete un hijo a Abraham. Ahí lo vemos en Génesis capítulo 15, que le dice que le daría un hijo y que tendría descendencia, ¿no? Ahí en ese entonces todavía se llamaba Abraham. Abraham tiene su primer hijo con Agar, la egipcia. Es la sierva de Sarai, y llevaban 10 años viviendo en Canaán. Después de que salieron de Harán, llevaban 10 años, y Sara le dice que tomara a Agar, y pues toman a nace Ismael. Abraham tenía 75 años cuando nació Ismael. Ese lo vemos en Génesis 16. Abraham fue circuncidado a los 99 años e Ismael a los 13 años. Eso lo vemos en Génesis 17. Abraham recibe a 3 hombres, que sabemos que son los ángeles, no la Trinidad, y le cambian el nombre de Abraham a Abraham, y confirman nuevamente el nacimiento de Isaac, en este caso Risa, ¿no? Eso lo vemos en Génesis 18. Abraham tenía 100 años cuando nace Isaac, y Abraham tenía 137 años cuando el Eterno le pide sacrificar a Isaac. Isaac entonces tenía 37 años, no era un niño, no era un adolescente como lo pintan o como lo explican, ya era un hombre. Y aquí es donde fallece Sara a los 127 años, como lo vimos en la parashá anterior, ¿sí? Las promesas del Eterno vienen siempre con pruebas, bendiciones o calamidades, ¿no? Sin ellas jamás habría un crecimiento espiritual, y es para aprender a depender del Eterno, así como instruirnos para ser cuidadosos y prudentes para no equivocarnos, aunque el hombre siempre tendrá errores y tomará malas decisiones, aunque tengamos al Eterno. Como leímos en la parashá, si se hizo la lectura de la Torá, en esta parashá vemos la descendencia de Isaac. Pero ¿cómo era Isaac? ¿Qué sabemos de él? Isaac era una promesa andante. La vida de Isaac era una promesa, porque Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo. Sabemos que no podían tener hijos y Sarai era estéril. Pero aún en la vejez, Abraham en sus 99 años y Sara, si no mal recuerdo, de 90 años, tuvieron a Isaac. Entonces Isaac, al verlo, era una promesa que Dios prometió y Dios cumplió su palabra. Isaac lo veíamos desde creciendo, alegrados porque Dios cumplió su palabra. Abraham lo llevaba a todos lados, a donde fuera, y le enseñaba todas las cosas. A él lo instruyó. Me imagino que también lo hizo con Ismael, pero con Isaac le dio mayor cuidado porque era el hijo de la promesa, y le enseñó todo. Y lo vemos más adelante, después de ya que murió Abraham, cuando empieza a recorrer Isaac, vemos que empieza a abrir los pozos. Los filisteos cerraron esos pozos de agua, hay agua en el desierto,
en esos lugares y para ti es indispensable. ¿Por qué lo cierras? Pero vemos que los filisteos lo cierran o dejan de habitar ahí y los tapan con tierra. Y lo que hace Isaac es volverlos a abrir, ¿no? Vemos que todo eso se lo enseñó a Abraham, su padre. Le enseñó las tierras, cómo manejar las tierras, el ganado, lo del pozo de agua y muchísimas otras cosas más. Yo imagino que era pues su consentido, ¿no? De hecho, Dios le dijo a Abraham que escuchara la voz de Sarai para que separaran a Ismael y Isaac y no vivieran juntos, porque se dice en la traducción que le estaba haciendo daño Ismael a Isaac, incluso de violarlo. Entonces lo que hizo fue separarlos. A Abraham le costó mucho trabajo, le dolió cuando escuchó a Sarai que alejara a la sierva y a su hijo. Le dolió, pero Dios le dijo, escucha la voz de Sarai, porque el punto principal es Isaac, la promesa, y de ahí sería su descendencia. Cuando le prometió, que le dijo que mirara al cielo y contara las estrellas, o contara la arena del mar, ¿no? Y bueno, vemos que el Eterno y que Abraham cuidó y guió a Isaac. Fue un hijo amado, cuidado, y que hasta lo vimos en la parashá anterior, hasta Abraham se preocupó por darle una esposa, ¿no? Porque tuviera una esposa y mandó a su siervo por ella y se la trajeron hasta su tienda, ¿no? Por así decirlo, hasta su casa, ¿no? Bueno, ahora vemos en esta, como terminó la parashá anterior, que Isaac tomó a Rebeca, y él tenía 40 años cuando la tomó, ¿no? Pero tuvieron que pasar 20 años para que pudieran tener hijos. Como lo leímos en la Torá, en la lectura de la Torá, estuvieron rogando los dos, Isaac y Ribca, estuvieron rogando por 20 años, porque Ribca era estéril. Y hasta que escuchó el Eterno la voz de ellos, aquí lo menciona, que escuchó la voz de Isaac, y entonces pudieron tener hijos. Como vemos, toma a Ribca a los 40 años, y hasta los 60 años es cuando, 59 años es cuando queda embarazada Ribca, y nace a los 60 años de Isaac, nacen Esaú y Jacob. Y como les comentaba, más adelante, Isaac pasa por tiempos de hambruna. El Eterno lo bendice frente a los filisteos. ¿Cómo trabaja Isaac por tener agua, abriendo los pozos y teniendo conflictos con sus vecinos? Al igual que Abraham, peregrinó en la tierra prometida, con bendiciones, pruebas y conflictos. Me regreso un poquito, dice, Isaac y Rebeca van a ser padres, por fin van a ser padres. Y desde el vientre de Rebeca se está mostrando la voluntad del Eterno, los designios para sus hijos. Vemos cómo Rebeca empieza a ver una lucha interna. Ella no sabía que iba a tener 2 hijos, mellizos. Empezaba a tener una lucha y se angustió. Por eso leemos versículo 22 del capítulo 25. Pero se empujaban entre sí los hijos en su interior. Entonces ella dijo, si es así, ¿para qué quiero yo esto? Y fue a consultar al Eterno. Ella no sabía que tenía 2 hijos, simplemente había una lucha en su... Cuando se mueve el hijo en el vientre, a veces hasta lastima, de tanto que se mueve. Y ella pensaba algo así, pero fue a consultar al Eterno, y el Eterno le dijo, 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos de tus entrañas se separarán, y un pueblo sobre el otro pueblo prevalecerá, pero finalmente el mayor servirá al menor. Aquí le revela Dios a Rebeca el propósito de esos hijos. Dice, no te preocupes, vas a tener 2 hijos y van a ser naciones.
dos pueblos. ¿Cómo inicia una nación? Con un pueblo y después crece y se hace nación, ¿no? Pero dice que se van a separar y que al final le dice, el mayor servirá al menor. Después de esta pequeña reseña o resumen, haremos una reflexión y conclusión de esta parashá. Son muchos los temas que se tocan aquí, pero el Eterno quiere hablar, quiere mostrar algunas cosas y empezamos de lo general hacia lo particular. ¿Quiénes eran estos dos hijos? ¿Por qué había una lucha entre Esav y Jacob? Veamos las características. Esav significa peludo o velludo y representa a la nación de Edom. Más adelante la conocemos como Idumea. Esav era un experto cazador y hombre de campo. Isaac amaba mucho a Esav porque comía de lo que cazaba. Esav tomó por mujer a Yehudit y a Basemat a los 40 años. Pero fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Eso lo leemos en Génesis 26, 34 y 35. Y vemos a Jacob. Jacob significa engañador, pero también lo encontramos como suplantador. Esos son los términos más simples. Y hay otros. Jacob era un hombre íntegro, como lo vimos en una parashá, que íntegro es lo mismo que lo que piensas, es lo mismo que hablas y es lo mismo que haces. Habitaba en tiendas y Ribca amaba mucho a Jacob. Como nos damos cuenta, los dos, Esav y Jacob, vivían en la misma tienda con sus padres. Recibieron las mismas enseñanzas, la misma educación, los mismos modales, la misma enseñanza de trabajo, de los quehaceres y la atención y el hogar, el respeto a los padres y todo. Pero ambos tuvieron una atención personalizada por parte de sus padres. Ribca estuvo con Jacob y Isaac estuvo con Esav, ¿no? Cada uno tenía sus favoritos. En este caso es especial porque hay un llamado de parte de Dios y una profecía de parte de Dios, que esas dos naciones hará dos pueblos y esos dos pueblos se separarán y cada quien tendrá su descendencia. Pero a mí me da mucha la atención muchas cosas, pero ¿qué sucedió? ¿Quién fue el mejor padre? ¿Isaac o Rebeca? ¿Por qué digo esto? Dice que Esav era un hombre cazador, un buen cazador, pero era un hombre de calle. Para ir a cazar tienes que salir, te tienes que ir, tienes que pasar mucho tiempo si vas a cazar al bosque o al desierto, a donde tienes que ir. Tienes que salir al trabajo, te ausentas, te vas al trabajo por horas y regresas, ¿no? Te la pasas más tiempo en el trabajo, es los mismos tiempos que ahora. La gente se la pasa más en su segundo hogar, que es el trabajo, se la pasan más y los hijos el tiempo en la casa, ¿no? Por eso hay muchos niños lastimados que dicen que sus papás no los atienden, no los quieren o no están con ellos o algo, ¿no? Pero no era malo que Esav saliera a cazar, ¿no? No era malo. Era un trabajo, por así decirlo. Y a lo mejor que era muy buen cazador. Pero tenía sus problemas que el pasar mucho tiempo afuera, también tenías que conocer gente. Tenías que interactuar con hombres y mujeres. Tenías que ver diferentes estilos de vida. Y entonces, no lo dice mucho. Aquí podemos decir que Esav pues simplemente iba a cazar y regresaba. Pero como dicen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué digo esto? Porque no nada más Esav salía, cazaba y regresaba. Al final, si nos damos cuenta, ¿a quiénes tomó por mujer? Tomó dos mujeres.
Lo leímos, dije hace ratito, que en Génesis era Esab de 40 años cuando tomó una mujer, a Yehudit, hija de Berí, el Gití, y a Basemat, hija de Elón, el Gití. Pero ellas fueron amargura de espíritu para Isaac y para Ribca. Nos damos cuenta que Esaú tuvo que convivir, salía de cena, no sé cómo describirlo, pero era un hombre de calle, por así decirlo. Pero vemos algo aquí. Isaac amaba más a Esab que a Jacob. ¿Pero por qué? Dice ahí, porque él comía de su casa. Es un dato muy curioso. Él traía la comida a Esab y a Isaac, y él gustoso se preparaba todo y él podía comer o convivir, sentarse a la mesa, y a lo mejor no nada más es la comida, sino que se sentaba a la mesa con su hijo y se la pasaba muy bien. Vemos que nosotros luego tenemos hijos preferidos, porque podemos interactuar con ellos o entendernos muy bien con ellos, y es lo que hacemos la preferencia. En este caso lo amaba más, lo hizo su favorito, y aparte tenía la primogenitura. Pero vemos que no le enseñó bien. No le enseñó a Isaac, a Esab, no le enseñó a Esaú, no le enseñó lo que era la primogenitura. Porque cuando le pide el plato rojo de lentejas, dice, ¿para qué me sirve la primogenitura si me voy a morir? Entonces vemos que era muy contento Isaac con su hijo, convivía, se divertía, lo admiraba. A lo mejor cuando no miramos a nuestros hijos decimos que es buen deportista, o sabe tocar un instrumento, o tiene una habilidad, y nosotros gustosos lo apoyamos y lo esmeramos, pero también se nos olvida enseñarle los principios y valores básicos, ¿no? Y vemos en Jacob que él era un hombre íntegro, que él se la pasaba en tiendas, no porque se la pasara en casa se la va a hacer un hombre bueno. ¿Cuántas veces hemos visto ejemplos de hijos, son hogareños, pero son hijos malvados? Aquí es una cualidad diferente y un suceso diferente. Pero todo esto me hace pensar y hacerme unas preguntas. Y siempre esto va hacia los padres. Con Esab vimos eso, con Isaac, que Isaac era Esaú era el preferido de Isaac. ¿Cuántas veces como padres tenemos que aguantar el maltrato de los hijos solo porque ellos aportan o arreglan asuntos en la casa? Es decir, si vemos la vida de Esab, que trajo amargura a sus padres, y esa amargura pues no la soportaban porque era de espíritu todo el tiempo, conflictos y problemas. Vemos a nuestros hijos crecer, los tratamos de educar y enseñar, y vemos que de repente nuestros hijos se vuelven un problema. No tuvimos las herramientas necesarias o no supimos cómo hacerlo, pero nuestro hijo, ya al crecer, ya al trabajar, ya al independizarse, empiezan a tomar el control de nuestra vida y de nuestro hogar. Hay hijos que simplemente por el aportar en casa ya tienen el derecho de poder ofenderte, de humillarte, de exigirte. ¿Cuántas veces dicen, ¿y por qué no hay comida? ¿Por qué no lavaste mi ropa? Creen que tienen el poder y la autoridad de poder exigir a los padres. Hemos visto mucho eso, de que llega un momento en que los hijos apenas maduran o tienen una profesión o ya están estudiando la profesión, y ellos empiezan a tomar el papel sobre los padres. Como padres mayores de edad nos volvemos dependientes de ellos y ahora ellos deciden por nosotros. Sí es cierto que como adultos vamos perdiendo fuerza. Ya no somos los mismos que para movernos, para arreglar.
el subirse una escalerita para bajar algo es peligroso porque si no te resbalas, te caes y te rompes la columna, el brazo. ¿Cuántos así se han vuelto? Los hijos unos por exigir y demandar solamente porque ya los hijos se creen maduros, se creen más sabios, más inteligentes, empiezan a oprimir a los padres. Y porque los padres se hacen más grandes, los hacen inútiles y empiezan a abusar. ¿Cuántos no hemos escuchado abusos de que les dan su ayuda de parte del gobierno y los hijos se los quedan, les roban ese dinero, se lo apropian? O los hijos, o la pensión, o los padres tienen que sacar ese dinero y dárselos a los hijos para solucionarles sus problemas, incluso para mantener a sus hijos, ¿no? Todo tan solo vemos a Esab, que cuando tomó estas dos mujeres y fueron amargura para sus padres, Isaac y Rebeca, nos hace ver un trasfondo muy fuerte, porque como padres sabemos que no nacimos con la sabiduría y el entendimiento de ser padres, y solamente los golpes de la vida y la enseñanza de la vida nos hace ver las cosas. Pero a veces no nos damos cuenta que como ya adultos mayores permitimos que los hijos empiecen a tomar ese rol sobre nuestra vida. Lo digo así muy duramente porque es una realidad, en nuestros tiempos es así. Le permitimos a nuestros hijos que ellos se involucren en nuestras necesidades. Déjame explicarle un poquito mejor. Yo debo de tomar decisiones en mi hogar, en mi casa, en los arreglos, en lo que es mi casa. Por eso trabajé tanto tiempo y por eso tengo una pensión o por lo que sea. Yo tengo algo, tengo mi hogar, pero ese espacio pequeño o grande, como sea, pero es mi intimidad, es mi hogar. Y yo a ellos los preparé, les di la educación, como sea, buena o mala, pero ellos ya son hombres y mujeres. Pero ahora ellos, si no viven conmigo, ya están casados o ya se fueron, ahora yo tengo que permanecer con mi individualidad. Yo debo de dirigir mi vida y que Dios esté conmigo y me esté dirigiendo, guardando mi vida y proveyéndome de todo, ¿no? Y cuidar con lo que yo tengo. Pero a veces permitimos que nuestros hijos lleguen y hasta organicen nuestra forma de vivir, nuestro hogar, nuestro dinero, nuestras acciones, a dónde debo salir o no. O sea, es bonito que te cuiden, es bonito que te vayan a visitar, pero no que hagan un papalote con tu vida, ¿no? Vemos familias así que los padres con trabajos hicieron su vida y ahora tienen que arreglar la vida a sus hijos, ¿no? Y lo peor es que ahora es que ellos se metan en mi vida. Como padres les dimos una educación. Yo ayer en la noche en mi cabeza tuve una como frase que dice: la vara y la corrección es a edad temprana al niño para corregirlo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y el camino que sabemos es que es la Torah, que tiene que aprender mandamientos. Ya les dimos vara. Pero ahora como adultos mayores es establecer respeto, amor y límites para que ellos aprendan. Nosotros tenemos que poner límites en nuestra vida y con nuestros hijos. No les podemos estar arreglando la vida o que se estén metiendo en nuestra vida. Usted a lo mejor me entiende mejor que lo que trato de explicar, porque uno ve cómo los padres, por el amor a los nietos, amor a los hijos, lo que sea, rompe sus límites. Ya se vuelve... Ellos pueden faltarnos al respeto, ellos pueden mangonearnos, hacer lo que quieran en nosotros, pero nosotros se lo permitimos. Nosotros rompemos esos límites y les enseñamos a que rompan esos límites. No les enseñamos a que sigan respetando la autoridad de padres. Sí, estaré viejito, estaré enfermo, estaré cansado, lo que sea.
pero sigo siendo tu padre o tu madre, ¿no? Padre como general, papá, mamá. Y que tienes que tener un respeto hacia mí, ¿no? Pero nosotros rompemos esa barrera y les permitimos ir más allá. Si un niño pequeño, un bebé, puede chantajear a un padre y saber que con un llanto, con un berrinche, y el papá ya lo tiene ahí a sus pies, por así decirlo, atendiéndolo y todo, lo mismo sucede cuando son mayores, porque a nosotros nos hacen, nosotros, bueno, cuando se hace mayor uno, se hace uno como niño y rompe esas barreras por el hecho de que me está cuidando mi hijo, ¿no? Me está cuidando, me está viendo por mí, pero empezamos a romper esas barreras. La pregunta que hago es, ¿en qué momento le dimos la autoridad sobre nosotros? Y básicamente, no importa, aquí el reflejo es si fue buen padre, mal padre, o bueno, todos tenemos una vida y afortunadamente tenemos la Torah que nos va enseñando poco a poco a ir corrigiendo, ¿no? ¿Cuál es la raíz del problema de todo esto? La realidad es que conocer cuáles son nuestras debilidades por las cuales caemos y somos permisivos con nuestros hijos. Al final, nuestros hijos no tienen la culpa. La tengo yo. Así es mejor, la tengo yo. ¿Por qué? Porque es importante, como hemos visto en Parashot anterior, es importante conocerme a mí mismo. Nuestros hijos se dan cuenta rápidamente en que nosotros somos débiles. Si somos falta de carácter, si no sabemos decir no, si nos pueden chantajear con algo, con algún regalo, con alguna atención. Nosotros, el ser humano, tenemos la habilidad de poder ver cuál es la debilidad de las otras personas y poder tomar ventaja de eso. No, a lo mejor no lo hacemos con malicia, pero el punto es que lo hacemos por algo, por mí, para mi beneficio, ¿no? Y los hijos siempre van a ser algo así. El amor de un hijo hacia un padre a un hijo siempre será irreemplazable. Siempre voy a amar a mi hijo, aunque sea bueno o malo, amamos a nuestro hijo. No aceptamos cómo es cuando es malo, pero lo vamos a amar porque es nuestro hijo, es mi hijo, ¿no? Es mi hijo, es mi hija. Y el hijo igualmente va a amar a la madre y al padre, ¿no? Aunque guarde rencor, aunque no le gustan ciertas cosas, pero el amor, al final, cuando nosotros estamos solos como hijos, nos sucede algo, tenemos un problema, nuestra mente y nuestro corazón siempre va a pensar papá, mamá, ¿no? Porque es de lo más profundo, aunque no lo respetemos o algo así, pero en lo más profundo de nuestro corazón los amamos porque son nuestros padres, ¿no? Hay circunstancias que no suceden en la vida de las personas que hacen que odien a los papás y mamás, pero todo tiene solución para ese tipo de heridas. Debemos conocernos a nosotros mismos, cuáles son nuestras debilidades con nuestros hijos, a qué le decimos sí a todo, por qué no podemos educarlos, disciplinarlos, por qué no podemos incluso acercarnos a ellos y poder hablar. Hay hijos que no se puede hablar. Apenas quieres comenzar una conversación y ya es pleito seguro, ya es pelear, ya es discutir. No puedes hacerlo, no puedes. Y hay hijos con que sí te puedes sentar y llevarte una plática, una charla y una intimidad con hijos. Hay hijos que te puedes llevar muy bien, pero jamás vas a poder entrar en sus secretos más íntimos. Jamás te va a decir cómo se siente, qué piensa, qué proyectos tiene, qué le sucede en la escuela, X. Y hay hijos que sí te puedes abrir completamente. Hay hijos que puedes darles un consejo y te lo van a tomar. Y hay hijos que te van a escuchar y van a hacer otra cosa. Lo importante es que tú haces tu labor como padre, pero lo importante es que te conozcas a ti quién eres como padre.
Como padre o madre conoces tus fortalezas, tus debilidades, y vas a hacer todo el esmero y la fuerza por dar a tus hijos lo que mereces, lo que tú puedas, ¿no? ¿Sí? A veces les damos de más, a veces cumplimos caprichos y todo, y los hacemos berrinchudos y todo. Pero ¿quién eres tú? Tú como persona, ¿cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? Contigo hacia tus hijos. Porque sabemos que nosotros los podemos corregir a nuestros hijos y decirles, no sales, esta noche no sales de fiesta, estás castigado. Y queda un castigo, pero no queda castigado la persona, el hijo, queda castigado en su recámara, en donde esté, pero ya no hubo una conversación entre padre e hijo. Fue castigado y aquí le hizo berrinche, se enojó, incluso luego se escapan por la ventana, pero hacen su berrinche, pero después de eso ya no, se quedó el problema, pero ya no hubo una solución, no hubo una conversación entre padre e hijo para decir, estas son las razones y poder quitar las heridas, porque aunque no lo crea, el que un hijo no le permitan hacer ciertas cosas, quedan heridos. Y entonces es más difícil para ellos entablar una relación con padre e hijo. Los que han sido dichosos con los hijos, han tenido buenos hijos, más o menos hijos o malos hijos, no se le puede juzgar a los padres. Hicieron lo que pudieron y con la enseñanza que tuvieron, buena o mala, porque vemos que incluso esta parashá, vemos como Isaac hereda o hace lo mismo que su padre. Padre, Abraham, cuando estuvo en Egipto, la tomó el faraón y se iba a acostar con ella. Hasta él dijo, no la toques, es porque es su mujer. Incluso quedaron, no podían tener hijos el pueblo, y ya le dijeron que no es su mujer y oró por ellos Abraham, ¿no? Y vemos ahora también a Isaac haciendo lo mismo. Por miedo, dice que es su hermana también. Y esto nos da a entender que pasa de generación a generación. Lo que nosotros traemos, no nada más le heredamos a nuestros hijos las enfermedades, la diabetes o hipertensión, sino que también se heredan las cualidades, no nada más características de mi forma de ser, sino luego también parece como si se heredara los sucesos que vivimos nosotros, ciertas situaciones. Vemos como los hijos de repente repiten lo mismo y vemos así un montón de cosas en nuestras familias, calamidades, pobreza, enfermedades, situaciones que vemos como se heredan y la vemos aquí. No digo que tenemos que romper maldiciones, echar fuera demonios, no. Aquí es una experiencia que vemos que sucede y que nos hace entender que yo puedo repetir y cometer los mismos errores que cometen mis padres, que yo puedo llevar el mismo destino a mis hijos por haber cometido lo mismo que mis padres. Por eso es que se hereda el alcohol, el vicio, las drogas y todo eso. Muchas cosas se heredan. Solamente con el estudio de la Torah, el amor a la Torah y la obediencia a Dios y guardando mandamientos, es como se van rompiendo esas maldiciones, por así decirlo. No se tiene que hacer otra cosa, no se tiene que hacer otro ritual o hacer otro tipo de espiritualidad. Esto es solamente con la obediencia y la corrección. Solamente que seamos hombres y mujeres entendidos y que sepamos el tiempo, lo que estamos haciendo. Como hemos dicho, que tengamos conciencia de lo que estamos haciendo y tomar buenas decisiones hacia nosotros y hacia nuestros hijos. Debemos reconocer que les hacemos daño a nuestros hijos con lo que nosotros no estamos haciendo bien. Y al final, lo más importante de esto es que tú seas feliz. Lo más importante es que tú seas feliz y recibas el amor de tus hijos y que ellos reciban el amor tuyo. Que vivamos en buena vejez. ¿Por qué? Ya nuestros hijos tendrán les hemos dado autoridad o X. Muchas veces
hay dos extremos. Uno, los hijos abusan de nosotros, o al extremo, nuestros hijos no nos vienen a visitar, porque fuimos muy duros, porque fuimos muy groseros, porque no estuvimos con ellos, porque no les dimos el amor y la atención. Les di carrera, pero nunca los amé, nunca los abracé, nunca quise. Son dos extremos. Uno por permitirles tanto y otro porque entonces ya estoy solo, ¿no? Me quedo solo. Y es una reflexión que debemos de tomar en nuestra vida actual, pero también en nuestra vida futura, con los que pueden ser padres, los que ya tienen hijos pequeños, y poder cambiar. Y la única forma que se puede cambiar, como les había dicho, es con la Torá. Por eso dice en 2 de Timoteo 3:16, y esta luego se la saben de memoria: toda la escritura que ha sido escrita por Dios es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra, para todo lo que hagas. Vemos que toda la escritura aquí estamos tomando una cita en los escritos mesiánicos, pero cuando se refiere a toda la escritura sabemos que es la Torá, el Tanaj, y sobre todo los 5 libros de Moisés. Bendiciones en nuestro Mesías Yeshua.